Hola gente, segundo video sobre el segundo principio más importante de la nutrición humana, los macros. ¿Qué son los macros? Es la cantidad de proteína, carbohidrato y grasa que consumimos por día en gramos. Vamos a mencionar brevemente cuál es la función y dónde obtener cada uno de estos y por qué es importante consumir una adecuada cantidad. Vamos a empezar por las proteínas porque son el nutriente esencial para la supervivencia del ser humano. Es muy importante entender que nuestro cuerpo está formado de estructuras de proteína, entonces necesitamos cubrir una cierta cantidad de proteína al día para que esas estructuras se recuperen correctamente, se regeneren y nosotros podamos cumplir con nuestra función biológica de forma completa. Por ejemplo, el músculo no es la prioridad para tu cuerpo, no va a intentar preservar la masa muscular a cualquier costo. Lo primero que va a hacer es degradar las proteínas musculares cuando vos no le des, va a degradar tus propias proteínas musculares para producir energía y le va a dar a otros órganos que son más importantes para tu supervivencia. Entonces es muy importante que cumplas con esa cantidad de proteína diaria para poder preservar tu masa muscular y verte de la forma en la que estás buscando. Si sos mujer y estás buscando que te crezcan tus glúteos, o si sos hombre y estás buscando que te crezcan los pectorales o los brazos, es muy importante que suplas al cuerpo de proteína para que esa masa muscular pueda crecer o se pueda sostener y que no se degrade cuando no le estés dando las calorías adecuadas. Es muy importante también mencionar que la proteína tiene una función muy importante en época de dieta. La proteína, por lo general, es el nutriente que mayor saciedad genera. Entonces, en una época de dieta en la que estamos consumiendo menos calorías de la que deberíamos, en déficit, en balance calórico en déficit, nuestro cuerpo tiene la capacidad de sensar eso, eleva las hormonas del apetito y nosotros pasamos hambre. Es muy común que las personas tengan hambre en época de dieta, de déficit. Elevar la proteína nos mueve para aumentar la saciedad y hacer un poco más cómoda la dieta, un poco más llevadera y tener mejor adherencia. Es muy importante también entender que entrenar pesas es muy importante en conjunto con la ingesta de proteínas para poder sostener la masa muscular en una época en la que estamos haciendo recorte calórico. Por supuesto, para hacer ganancia muscular exactamente lo mismo. El entrenamiento vendría a ser como el estímulo, pero las proteínas son el recurso que necesita nuestro cuerpo para producir esa masa muscular. ¿Cuáles son las fuentes de proteínas? Y por lo general, ¿cómo se dividen en la calidad? Las proteínas pueden dividirse básicamente por dos variables. La primera es por la cantidad de aminoácidos que tiene una proteína. Las proteínas son un conjunto de aminoácidos que son como pequeños ladrillos y nosotros tenemos una cierta cantidad de aminoácidos para consumir. Hay proteínas que tienen todos los aminoácidos, hay proteínas que no tienen todos los aminoácidos, hay algunos que son más importantes que otros, pero es un tema para otra discusión. Lo importante es que consumas una proteína que sea completa, es decir, que tenga todos los aminoácidos para poder suplir todas las necesidades de tu cuerpo. Y una segunda cualidad por la cual se evalúan a las proteínas es la cantidad de proteína que se puede absorber de esa fuente que has consumido. Por lo general, y esto no es una regla, pero por lo general las proteínas de origen animal son más completas y se absorben mejor que las proteínas de origen vegetal. Si bien hay algunas fuentes de origen vegetal que son sumamente completas y que se absorben en una buena cantidad, por lo general, si no vas a consumir ninguna proteína de origen animal, lo recomendable es que la proteína se eleve un poco en cantidad para suplir esa diferencia que hay en la absorción y en la cantidad de aminoácidos que existen en la proteína de origen vegetal. ¿Cuáles son las fuentes de proteína? En primer lugar, las proteínas, vamos a mencionar, por ahí no en orden de complejidad, pero sí en orden de calidad en cuanto a las proteínas lácteas son muy buenas proteínas de suero y caseína, son proteínas sumamente completas y que se absorben en una muy buena cantidad. Son proteínas que son súper recomendables para consumir. La caseína es más difícil de conseguir, es una proteína de absorción más lenta, se puede utilizar en la noche o como reemplazador de comidas, y la proteína de suero puede utilizarse cerca de los entrenamientos, es sumamente efectiva porque se absorbe muy rápido, preentreno o postentreno, son proteínas que son sumamente efectivas. Las carnes, muy buenas fuentes de proteína, ya sea pollo, pescado o carnes de vaca, carnes rojas, son muy buena opción. Traten de conseguir proteínas que sean bajas en cantidad de grasa, que sean cortes más magros para no incluir esas calorías extra de las grasas. La proteína de la clara de huevo, muy importante saber destacar que la yema del huevo principalmente está compuesta por grasa, entonces traten de dejar esa yema de huevo para la ingesta de grasa y traten de obtener la proteína de la clara de huevo, la parte blanca o la parte transparente. Y proteínas de origen vegetal como la soja, el tofu o la proteína del fango también son sumamente recomendables. Y hay algunas otras proteínas complementarias, pueden investigar
investigar sobre eso. Hay algunas proteínas que no son completas, pero pueden complementar los aminoácidos de algunas otras proteínas y cumplir con todas sus recomendaciones. Si has dejado de consumir proteínas de origen animal, no vas a consumir ninguna, te recomiendo que te asegures con algún profesional cómo cumplir con la demanda total de proteína al día y cómo cumplir con todos los aminoácidos para que cumplas con una dieta con todas las características necesarias. Es muy importante también destacar que las proteínas aportan 4 calorías por gramo. Cada gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. Una cosa muy importante antes de pasar a los carbohidratos es la cantidad de proteína que deberías consumir por día. Y por lo general lo que se recomienda es consumir entre 0,7 gramos por libra hasta 1 gramo por libra o entre 1,6 gramos por kilo hasta 2,2 gramos por kilo. Ese es el margen por lo general que se recomienda para las personas que están buscando, que son activas y que están buscando mejorar su composición corporal. Más de lo recomendado no está bueno porque desplaza calorías de los carbohidratos y de las grasas que serían necesarios consumir y no tiene absolutamente ninguna ventaja en cuanto a la composición corporal. Y menos de eso tampoco sería muy bueno, definitivamente, porque no estaría supliendo la cantidad de proteína necesaria. Es un tema que está súper comprobado, hay muchísima investigación al respecto. Siempre entre ese margen sería una ingesta apropiada. Por lo general, tu entrenador, nosotros nos encargamos de diseñar el plan y por lo general hacemos estas manipulaciones. Pero para que tengas una idea, entre 1,6 gramos por kilo hasta 2,2 gramos por kilo es una ingesta súper recomendada. Más de eso no es muy recomendable, mucho menos de eso tampoco es recomendable. Segundo macronutriente, los carbohidratos. Muy importante los carbohidratos, por lo general son uno de los nutrientes que más palo han recibido en los últimos años. Se los ha culpado básicamente de todo, de la obesidad, del déficit fiscal, de la deuda de los países. Se los ha culpado absolutamente de todo. ¿Es realmente esto cierto? Hay hipótesis en el momento que han tratado de ser divulgadas, que son los que promueven por lo general que la ingesta de carbohidratos es lo que ha en el tiempo logrado que las personas alojen grasa y se vuelvan cada vez más pesadas. Es una hipótesis que ha sido falseada ampliamente. Como hemos mencionado en los videos anteriores, las calorías son la variable más importante, es lo que conduce al cuerpo a bajar o subir de peso. Por ende, los carbohidratos no son el culpable. En algún momento puede que las personas hayan excedido sus calorías y eso haya producido que aumenten de peso, pero no ha sido culpa de los carbohidratos per se. Y es muy importante mencionar los beneficios que tiene el consumo de carbohidratos. Cuando nosotros consumimos carbohidratos, los carbohidratos se dividen y se terminan formando moléculas que se denominan glucosa. Eso es lo que las personas miden cuando toman una muestra sanguínea y miden la glucemia en sangre, es cuánta glucosa hay circulando en sangre. El cuerpo tiene la posibilidad de sensar esto, el páncreas libera insulina, la insulina se encarga de llevar esa molécula de glucosa a donde debería ir, al hígado puede ser, o al músculo, o también puede ir a alojarse en forma de grasa. Hay que tener en cuenta eso, también es importante, pero por lo general termina yendo o al músculo o al hígado. Esas son básicamente las dos funciones que tiene la insulina. Básicamente la insulina con la glucosa o la lleva al músculo o la lleva por lo general al hígado. Cuando la insulina hace esto, es muy importante porque nosotros tenemos una cierta cantidad de glucemia dando vuelta en sangre y nuestro cuerpo necesita energía y la fuente principal de energía o la fuente preferida del cuerpo es la glucosa. Y cuando nosotros le damos carbohidratos al cuerpo y consumimos una adecuada cantidad, el cuerpo utiliza esa glucosa y no degrada proteínas musculares, que es sumamente importante para que vos te veas de la forma en la que estás buscando verte, para que tu masa muscular se mantenga y no pierdas masa muscular. Entonces, el cuerpo toma esa energía que es preferida y deja y preserva esa masa muscular que no la degrada. Eso es muy importante. Por otro lado, es muy importante porque la insulina al elevarse bloquea e inhibe la liberación de cortisol. Si has escuchado hablar del cortisol, es una molécula, es una hormona que está relacionada al estrés, es una hormona catabólica que degrada proteínas musculares. Cuando la insulina está elevada, bloquea e inhibe el cortisol y eso es sumamente importante. Es una de las razones por las cuales después de haber entrenado es muy importante consumir un alimento para liberar insulina y bloquear la liberación de cortisol y de cierta forma frenar el catabolismo y con esto también reduce la acumulación de fatiga. Está muy bueno consumir una adecuada cantidad de carbohidratos porque también provee energía para el entrenamiento. Entonces, en un momento en el que nosotros queremos mejorar
mejorar nuestro rendimiento en el gimnasio y no consumimos carbohidratos, yo lo he probado, es muy difícil, realmente es muy difícil entrenar porque no tenés, es como si no tuvieras la energía para realizar el esfuerzo. Te sentís fatigado incluso para las actividades del día a día. Es muy difícil realizar una dieta baja en carbohidratos. Si la puedes adoptar, si la puedes llevar, sumamente válido, pero si no, no es necesario y no es mandatorio que hagas una dieta en la que has eliminado todos tus carbohidratos, incluso tiene grandes beneficios consumirlos. Cuando vas al gimnasio y levantas peso y querés hacer pre-banca plano, sentadilla o algún ejercicio pesado, tu cuerpo ocupa principalmente carbohidratos, glucosa, para producir ese movimiento. Entonces es importante, si querés mejorar el rendimiento y lograr un objetivo estético, que le des a tu cuerpo una adecuada cantidad de carbohidratos. Y la fuente de los carbohidratos, de dónde puedo obtener yo los carbohidratos, es un dilema y por lo general ha sido un tema de controversia durante mucho tiempo. Nosotros lo hemos dividido básicamente en 3 escalones por su cantidad de nutrientes. ¿Sí? En primera instancia tenemos los vegetales y las frutas. ¿Por qué son los primeros? Porque son sumamente densos en nutrientes, pero son muy voluminosos y son bajos en calorías. Tienen muchísimos minerales, vitaminas, fitoquímicos y un montón de compuestos que son sumamente importantes para la salud y el rendimiento de una dieta, pasando a los cereales y los granos completos, como el pan, pueden consumir fideos, arroz, cualquiera, sea el integral o sea el blanco, cualquier carbohidrato complejo puede incluirse en esta lista. Las masitas para los tacos, pueden incluir el pan lactal, cualquier cereal lo pueden incluir en esta lista. Son alimentos un poco más densos en calorías, traen más carbohidratos, pero inclusive esta lista, esta fuente de carbohidratos también tiene una buena cantidad de nutrientes y es fundamental para mejorar el rendimiento en cualquier actividad que implique más que caminar. Si quieres correr, ir al gimnasio o hacer alguna actividad intensa, es muy importante que consumas estos carbohidratos para obtener energía picante. Y por última instancia, pasar a los que son menos densos en calorías, no, en nutrientes, y son un poco más densos en calorías, como las bebidas deportivas, los geles, los dulces, las gaseosas. Todas esas bebidas o alimentos son principalmente carbohidratos. Obtenemos muchas calorías de los carbohidratos, pero por lo general no tienen tantas vitaminas, minerales, no tienen fitoquímicos, lo cual no los cataloga como malos o negativos, sino que habría que principalmente obtener los carbohidratos de estos dos, y en algunos momentos o en algunas condiciones podríamos hacer uso de estos. No quiere decir que estos sean buenos y estos son malos, no existe esa división, sino que cada uno de ellos son neutrales y nosotros podemos obtenerlos según la prioridad que tengamos en nuestra dieta o el momento en el que decidamos hacer una ingesta de alguno de estos alimentos. La ingesta de carbohidratos, la cantidad de carbohidratos por día, por lo general nosotros lo dividimos de la siguiente manera. Primero calculamos la cantidad de proteínas que las personas deberían consumir por día, que recién hablamos de una cierta cantidad. Luego que hemos decidido esa cantidad, eso ocupa una cierta cantidad de calorías. Elegimos la cantidad de grasas que vamos a consumir y eso implica una cantidad de calorías. El restante de tus calorías diarias, por lo general, se lo asignamos a los carbohidratos y eso puede variar según la actividad física del día. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta que los carbohidratos, nosotros decimos, son como el premio por el esfuerzo y el movimiento que has realizado en el día. Entonces, si has entrenado más y te has movido más durante el día, quizás te veas beneficiado de consumir una adecuada cantidad de carbohidratos y puedes consumir una cantidad mayor que si no te has movido o has estado de forma sedentaria durante todo el día. Es muy importante entender que los carbohidratos por lo general son graduados en relación al esfuerzo. Y por último, las grasas. Las grasas son ese nutriente del cual nadie quiere hablar, las personas por lo general lo terminan eliminando de las dietas. Vamos a hablar por qué es importante, por qué son esenciales y cuáles son los beneficios de consumir una adecuada cantidad de grasas por día. Una cosa muy importante mencionar, las proteínas, dijimos, multiplicaban 4 kilocalorías por cada gramo, los carbohidratos 4 kilocalorías por cada gramo, pero las grasas multiplican por 9, 2 veces más que las calorías que dan las proteínas y los carbohidratos. Esa es una recomendación muy importante, una aclaración muy importante a mencionar, porque las grasas son un nutriente que son muy densas, tienen muchísimas calorías por cada gramo y tienen una facilidad en alojarse como grasa. Es decir, cuando yo consumo una molécula de grasa,
¿cuántos procesos químicos tienen que hacerse para que eso se aloje en forma de grasa? Ninguno, se tiene que alojar en forma de grasa únicamente. Y muchas veces las personas hacen mucho hincapié sobre los carbohidratos y creen que los carbohidratos son el culpable de almacenar grasa, cuando los procesos para que el carbohidrato se transforme y se aloje en forma de grasa son muy raros. Es muy difícil encontrar, salvo en dietas que son sumamente excedidas en calorías, que los carbohidratos se transforman en grasa y se alojan como grasa. Por lo general, en la ingesta de grasa, la que termina alojándose en forma de grasa. Pero es muy importante consumir una adecuada cantidad porque son esenciales para el ser humano para sostener los niveles hormonales. Tus hormonas se construyen desde las grasas. Entonces, a tu cuerpo le hace muy bien que le des una cierta cantidad de grasa de forma dietaria para producir las hormonas necesarias. Vamos a hablar de las fuentes de las grasas, de dónde se podrían obtener. Nosotros por lo general damos una lista que es bastante amplia. Las personas pueden incluir alguna que otra fuente de grasa, pero nosotros tratamos de recomendar fuentes de grasas saludables como la palta, el aceite de oliva o el aceite de coco, son muy buenas opciones. Los frutos secos como el maní, el cayú, las almendras, las nueces son fuentes de grasas súper saludables, súper necesarias. También se pueden consumir la yema del huevo, que hablamos en un principio, separar la clara de la yema para obtener la grasa por un lado y la proteína por otro lado. La yema del huevo principalmente es grasa, entonces nosotros recomendamos que se obtenga la grasa de la yema del huevo, se pueden consumir también. Los lácteos, hay lácteos que tienen grasa, también como el queso, algunas leches, son sumamente importantes, se pueden consumir también. Y en algunos casos también se puede hacer una ingesta de por ahí elementos que no son tan beneficiosos como los fritos. Algunas cosas que son fritas también se pueden consumir, no en la misma medida que las otras grasas. Intentamos que las personas se enfoquen en las grasas saludables y no tanto en esos fritos, pero un frito o alguna chatarra de vez en cuando no va a hacer absolutamente nada, pueden consumirse en mucha menor cantidad. La ingesta de grasa es muy importante. ¿Por qué? Porque si no consumimos un mínimo de la ingesta de grasa, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de producir las hormonas necesarias y pasan un montón de cosas que son sumamente negativas. Las mujeres, por ejemplo, empiezan a disminuir la liberación hormonal y eso bloquea y de alguna forma interrumpe su periodo menstrual. Eso es súper negativo para la reproducción de las mujeres. Si te estás buscando o estás buscando embarazarte o querés tener un hijo, es muy importante que consumas una adecuada cantidad de grasa para promover el desarrollo biológico correcto y que no veas interrumpido tu ciclo menstrual y la capacidad de reproducirte. Por otro lado, hombres y mujeres pasa exactamente lo mismo, la liberación hormonal disminuye completamente, se pierde el deseo sexual, se pierden las ganas de ir a entrenar, aumenta muchísimo la fatiga. No es muy bueno comer menos de 0,3 gramos por libra o menos de 0,6 gramos por kilo. Esa es una muy buena recomendación porque por lo general en la literatura lo que se ha demostrado es que comer menos de eso empiezan a producirse efectos negativos como la disminución de las hormonas y toda esa cadena de efectos que mencionamos recién. Entonces asegúrense de consumir una adecuada cantidad de grasa y después pueden jugar con el margen entre las grasas y los carbohidratos siempre y cuando la cantidad de proteína sea la adecuada. Para concluir, muy importante entender, las proteínas son muy importantes. En primer lugar, se debería elegir la cantidad de proteínas, luego podríamos elegir ese margen para las grasas, que por lo general siempre se ponen al mínimo. Nosotros las recomendamos siempre al mínimo porque no tienen una ventaja más allá de ese punto. Y luego todo el margen de calorías podrían depositarse en los carbohidratos para tener una adecuada cantidad de energía al día, poder promover la recuperación, eliminar la fatiga, limitar la liberación de cortisol y producir un rendimiento sumamente efectivo en el gimnasio. Entonces, tratamos de nosotros dividir de esa manera, asegurándonos de tener el mínimo de cada uno y producir los mejores beneficios de cada uno. Si tenés algún comentario o alguna duda o alguna sugerencia, la puedes dejar en la descripción. Nos vemos en el próximo video.